mente. Vivimos ese pensamiento: ¿cómo voy a traer el pan a la casa? ¿Cómo yo voy a poder proveer para mi casa? Y quizá constantemente hay noches enteras donde hay hombres que no duermen porque sus preocupaciones son demasiadas. ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a proveer comida? ¿Cómo yo puedo ser un buen esposo? Si yo te puedo ser honesto en este día, ¿cuánto le gusta la honestidad? Yo soy bien honesto, yo soy bien directo con mi iglesia y con todo el mundo. Nosotros como hombres siempre vamos a tener luchas y siempre vamos a tener batallas, la misma lucha. La misma batalla que tú tienes, hombre, son la misma batalla que yo tengo. La misma lucha que tú tienes son la misma lucha que yo tengo. Antes de casarme, mi pastor me dio la siguiente palabra. Me dijo: Calero, te quiero ser honesto a ti. Y me dijo: la batalla más grande que tú vas a enfrentar en tu matrimonio es que vas a tratar que todos los días el diablo va a tratar que tú le seas infiel a tu esposa. La batalla más fuerte va a ser fiel a tu esposa, a tu familia, a tus hijos. Te puedo ser honesto, es una gran realidad. Porque todos los días Satanás anda como un león rugiente por afuera, soltando, corrompiendo la humanidad. Estamos viviendo en un mover lascívico tan fuerte, un mover de tanta sexualidad por todos lados. Y el hombre de Dios está tratando de mantenerse fiel a Dios. Pastor, pero me cuesta. Pastor, mire, yo he estado con gente, con pastores que han venido llorando donde mí. Me acuerdo una vez predicando mi iglesia en Puerto Rico, era un aniversario del ministerio, y vino un pastor donde mí y me dijo en el oído, me dijo: Calero, te tengo que confesar algo que mi familia no sabe, algo que mi iglesia no sabe, algo que mi esposa no sabe. Y me dijo: pastora, yo siendo pastora, yo soy atado a la pornografía, y es un secreto que yo llevo por dentro, y me quebranto y me lloro porque yo no quiero vivir así. Y ese hombre me dijo: ¿sabe por qué? Porque sabía que yo no lo iba a juzgar, porque no soy alguien de ver a alguien tirado en el piso y pisotearlo, porque eso no es el evangelio. El evangelio es restaurar y levantar a aquel que siente que ya no puede, es restaurar a aquel y entender que todos nosotros en un momento dado estuvimos viviendo pasos oscuros, pero de la misma manera que Dios tuvo misericordia con uno, también tenemos misericordia con otro, porque de gracia que hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Este evangelio no se trata de gente perfecta, se trata de gente imperfecta que está caminando en Cristo, sabiendo que en medio de mi debilidad Él es fuerte, que cuando yo no puedo, Él puede, que cuando siento que yo voy a desmayar, Dios me dice: esfuérzate, sé valiente, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y este hombre llamado Josué está dirigiendo un pueblo, pero por dentro está pasando unas batallas que él está viviendo en sus emociones, psicológicamente, mentalmente. Los pensamientos estaban corriendo por su mente. Por fuera era un gran hombre de Dios, pero por dentro era un hombre que necesitaba creer más en Él. Y esto es lo que es la revelación de esta historia, que Dios quiere mostrarnos algo, que aunque nosotros vemos un hombre fuerte llamado Josué, por dentro era un hombre que no creía mucho en lo que él portaba y en lo que él cargaba. Y me recuerda mucho a un predicador muy conocido, un hombre que se llama Carlos Spurgeon, en inglés Charles Spurgeon. Se conoce como el príncipe de los predicadores. Un hombre que nunca repitió el mismo mensaje en toda su vida. Todos los días predicaba un sermón diferente, un mensaje. Un hombre de avivamiento, un hombre que cuando predicaba se estremecía la tierra. La historia de él cuenta que cuando él se paraba a predicar, había como 200 personas reunidas en el sótano en cada iglesia que él iba a predicar. Y mientras él predicaba, habían 200 intercesores orando por él, que mientras él predicaba, el fuego de
Dios podía activarse dentro de cada persona en la iglesia. Aquel hombre era un predicador tremendo, traía señales, traía prodigios, Dios lo usaba tremendamente, pero lo que la gente no sabía era que era un hombre que sufría con depresión, era un hombre que sufría con ansiedad. Su biografía que cuenta la esposa que escribió después que él murió, dice: la gente no sabe la batalla que llevaba mi esposo. Él llegaba a la iglesia y él predicaba la palabra, pero cuando llegaba a la casa después de la campaña, muchas veces se encerraba en un cuarto y solamente pasaba llorando por día, y yo no lo podía ayudar porque la depresión lo estaba atacando. Yo no sé cuánta gente se puede identificar con eso, pero yo he sido bien sincero con mi iglesia. A mí me ha atacado la depresión como 4 veces en mi vida, a mí me ataca la ansiedad, pero he aprendido algo: el poder de la palabra, que Jesús dijo: echa tu ansiedad sobre mí, echa tu carga sobre mí. Y he aprendido el secreto de todo esto, que en medio de la ansiedad, en medio de la depresión, he aprendido que tengo que alabar a Dios, y mientras voy alabando algo empieza a romperse, mientras voy alabando algo empieza a cambiar la atmósfera, porque aquel profeta dijo: porque el poder de Dios está escondido en medio de su alabanza, que cuando tú alabas a Dios suceden cosas. Cuando tú alabas, yo no sé si tú lo puedes alabar en este día, pero cuando tú alabas a Dios, la atmósfera cambia, la enfermedad se empieza a desaparecer, porque en medio de todo yo he reconocido algo: que solamente hay uno que me puede sacar de lo que yo estoy viviendo, pero le tengo que rendir pleitesía, le tengo que rendir alabanza, le tengo que rendir adoración. El diablo va a venir y te va a decir: cállate la boca, tú no sirves, tú no te supone que tú no alabes a Dios. Y cuando el diablo te diga y te meta tanta basura en la mente, dile: diablo, en medio de todo, en medio de mi falta, en medio de mi falla, yo voy a alabar a Dios y decir: gloria a Dios y aleluya. Y quizás en este día hay alguien de una u otra manera se va a identificar con las cosas que vamos a hablar, las cosas que pasaron por la mente y el corazón de Josué, porque Dios le hace un reto tan impresionante. Y el capítulo 1 nos empieza diciendo: aconteció después de la muerte de Moisés mi siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Josué, te tengo que decir algo. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora te toca a ti levantarte y te toca a ti pasar este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Josué ahora mismo está enfrentando el reto más grande que haya enfrentado en toda su vida. Está tomando el liderazgo de un pueblo que estaba acostumbrado a un estilo de líder. Quiero repetir eso. Josué está tomando un liderazgo de un pueblo que está acostumbrado a un estilo de líder. Y yo me imagino lo que estaba a punto de pasar. Yo me imagino lo que está a punto de pasar, que cada vez que algo sucedía dentro del pueblo del Señor, había alguien, un comentario, que decían: es que Moisés no lo hizo de esa manera, es que Moisés no lo hizo de esa manera. Mira cómo Josué está trabajando. Es que Moisés no lo hizo así. La gente empezaba a criticar y la gente empezaba a señalar y la gente empezaba a decir las cosas. Yo no sé cuál es el problema de la gente, porque a la gente le gusta repetir la misma historia y los mismos patrones, pero la Biblia me dice que toda la mañana son nueva la misericordia del Señor, y Dios le gusta escribir historias nuevas. Dios le gusta
hacer cosas nuevas con el pueblo del Señor. Yo no trato de parecerme a la iglesia donde yo salí. Yo no trato de parecerme a la iglesia de Puerto Rico donde yo me congregué. Yo no trato de ser como la iglesia que veo por la televisión, por las redes sociales, porque mi iglesia tiene una identidad y tenemos que entender que Jesús no trabajaba de la misma manera con todas las personas. Algunos Jesús escupía en la tierra, tomaba ese lodo, se lo ponía en los ojos a los ciegos y recibían la vista. A otros simplemente le hablaba la palabra, le decía ten fe y el milagro acontecía. Tienes que entender que el trato de Dios con cada uno y cada iglesia es diferente. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo que Dios ha puesto en tu corazón, eso hay que hacer, porque esta revelación no vino por hombre, esta revelación vino por el cielo. En mi iglesia una vez alguien trataron de reunirse, y trataron de cada uno decirme cuál era la visión de la iglesia. Aquí yo digo, aquí no hay dos visiones, aquí hay una visión, la visión que Dios me dio cuando plantamos esta iglesia. Esa es la visión, eso vamos a seguir. Y yo soy bien franco, tan franco como feo que soy, yo se lo digo a la gente. Ahí había una hermana fiel diezmadora, no faltaba ningún culto, siempre estaba ahí, siempre estaba apoyando algo, pero no estaba contenta y no estaba feliz. Y entonces se disgustaba, se enojaba porque llegaba a la iglesia y quería mandar. Llegaba a la iglesia, llegó de no sé dónde y quería mandar y decirme no, porque hay que hacerlo así, porque hay que hacerlo así y hay que hacerlo así. Hasta el momento llegó cuando se molestó conmigo porque no hice algo que ella quería que yo hiciera. Me senté con ella, me reuní con mi esposa y ella le dije, mira hermana, yo agradezco tu tiempo, agradezco que eres una fiel diezmadora, agradezco que nunca faltaste al culto, agradezco que estás en todas las oraciones, pero ¿sabe qué? Te quiero decir algo, esta iglesia no es para ti. Esta iglesia tiene un diseño diferente a lo que tú estás buscando. Ahora yo no digo que no fue ella de Dios, lo que digo que estaba mal ubicada. Y cuando tú estás mal ubicado, tú no vas a crecer. Tú te tienes que ubicar donde Dios te necesita. Tú te tienes que ubicar. Si tú eres un predicador, ¿qué tú haces metido en una cocina? Si tú eres un maestro, ¿qué tú haces simplemente barriendo? No, tú tienes que hacer algo para el Señor. Me acuerdo un evangelista estaba en una capacitación de liderazgo de él, y cuando él está exponiendo la palabra dijo algo que me impactó y nunca se me olvida. Me dijo, hay demasiada gente que están mal ubicadas. Y él decía, y hablaba de una hermana Ana, y él decía, Ana era una mujer espiritual. La hermana Ana ora 8 horas al día y siempre está conectada con la presencia de Dios. Es más, la hermana Ana es tan espiritual que cuando ella está cocinando, ella está hablando en lenguas y se está sacudiendo y está danzando. El Dios sabe cuál es el problema de hermana Ana, que hermana Ana la tienen metida en el protemplo y siempre está cocinando, pero mientras está cocinando está temblando, está hablando en lengua, cargando la comida. Y aquel hombre dijo, esa hermana está mal ubicada, porque si la hermana está orando 8 horas al día, ¿qué ella hace metida en un protemplo? Debería estar poniendo la mano sobre el enfermo, diciendo recibe sanidad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tú tienes que identificar los talentos que hay en ti. Tú tienes que estar seguro del llamado que está en ti. Yo no dudo de lo que yo tengo, yo no dudo para nada. A mí no me interesa lo que me dice la gente, a mí no me interesa si me invitan de nuevo, a mí no me interesa si la gente me ama o no me ama. A mí me interesa la opinión de aquel que está sentado en el trono. A mí me interesa de lo que él dice, porque al final tú no vas a dar cuenta por mí, al final yo no voy a dar cuenta por ti. Cada uno pasará por el trono blanco del Señor, cada uno se tendrá que enfrentar delante de Dios, y Dios va a decir, ¿qué hiciste con el talento que yo te dije? Te mandé a hablar la palabra y te quedaste callado porque alguien te estaba señalando. No, tenemos que crear un carácter, tenemos que decir, contigo o sin ti yo voy a predicar la palabra, porque si el Espíritu Santo está conmigo, ¿quién me va a detener? Si el Espíritu Santo está conmigo, ¿quién te va a detener, iglesia?
repetir la misma historia. Dios le gusta escribir cosas nuevas. ¿Has conocido gente así? Gente que habla así. No, que a mí no me enseñaron de esa manera. No, que a mí no me enseñaron. En mi tiempo eso no se hacía así. Mire, yo estudié en la Universidad Teológica del Caribe en Puerto Rico. Estudié la Biblia un año en hebreo, lo estudié un año en griego. Nos metimos a una profundidad de la escritura que yo vi gente dentro de mi salón levantarse y salir del salón enojado y nunca más volver a estudiar en la universidad, porque decían: es que a mí no me enseñaron de esa manera. Y ¿sabe lo que la universidad nos dijo? El primer día que llegamos a la universidad nos dijeron en la orientación: aquí hay que desaprender para aprender. Repito, aquí hay que desaprender para aprender. No venga trayendo malas mañas a la iglesia donde Dios te tiene plantado. Aprende a ser obediente, aprende a sujetarte. En la obediencia va a estar tu victoria. En la obediencia Dios te va a levantar. Ahora, no quiero que piensen que estoy hablando mal de cómo se hacía antes, porque yo sí estoy consciente que hay cosas que funcionaron el día de ayer, pero estoy consciente que no significa que todo va a funcionar en el día de hoy. En el libro de Eclesiastés, aquel hombre dice en el capítulo 7, versículo 10, dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca esto preguntarás con sabiduría. Tenemos que entender que los tiempos cambian. Y yo estaba observando los hombres hoy, y yo decía: si sus padres, y hace 30, 40 años atrás, te vieran vestido con una camisa rosada, ¿qué dirían tus padres? Yo estaba ahí pensando eso. Yo dije: mira, aquí estoy en una quinceañera de muchos hombres. Y yo decía en mi mente: es que los tiempos han cambiado. Eso antes la gente decía cosas, no decía muchas cosas, pero ahora es parte de lo que somos, porque es algo que hemos adoptado y no es malo, no es algo, no es un pecado, porque sabes sí que es malo lo que la Biblia condena como pecado, lo que la Biblia condena, lo que la Biblia dice que es malo, porque aquí no le podemos decir a lo bueno malo ni a lo malo bueno. Estamos viviendo esos tiempos, pero Dios necesita gente que pueda entender que no estoy viviendo los 60, no estoy viviendo los 70, no estoy viviendo los 80, no estoy viviendo en los 90. Yo estoy viviendo en el año 2024, y Dios me dice a mí que Él dejó lo mejor para lo último. Y si nosotros somos la generación que vamos a ver el arrebatamiento de la iglesia, porque yo todavía creo que Cristo viene, yo todavía creo que Cristo va a levantar su iglesia, y yo creo que Dios ha preparado a cada uno de nosotros para ser parte de ese avivamiento. Dios te depositó ahora, no te depositó hace 100 años atrás, porque Dios no te necesitaba 100 años atrás. Dios te necesita ahora, aquí en este lugar. Por eso Dios te dice: esfuérzate y sé valiente. Moisés, cuando vemos cómo terminó el libro de Deuteronomio, empieza a escribir la persona, no Moisés, porque Moisés no podía escribir de su muerte. Alguien tomó un bolígrafo y empezó a escribirla, y empezó a anotar lo siguiente, y dice en el último capítulo de Deuteronomio, dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en las señales, los prodigios que Jehová lo envió a hacer en toda la tierra de Egipto, a Faraón y todos sus siervos y toda su tierra, y en el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. En otras palabras, Josué, los zapatos que cargaba Moisés, difícilmente Josué se lo iba a poner, porque aquí la Biblia dice: nadie más. Imagínate ese escenario. A mí me ha pasado. Yo me acuerdo una vez fui a predicar un monte en Puerto Rico,
me invitaron a predicar. Y un lugar de oración. ¿Cuántos han orado en un monte aquí? ¿Alguien no entiende lo que estoy diciendo? Amén. Y fuimos a subir al monte. Y cuando vamos allá me invitan a predicar. Y cuando llego, yo tengo, no sé, unos 7, 8 años de predicación, pero siempre he estado seguro de lo que yo cargo. Pero me paré ahí, y ustedes saben que en Puerto Rico han producido muchos predicadores muy potentes, de mucha unción y manifestación. Y cuando me paro en aquel monte, me acuerdo, es un pueblo que se llama Luquillo, en un lugar que se llama el Monte La Mina. Y cuando me paro, aquel hombre que siempre se encargaba de aquel monte se paró allí y dijo: bueno, aquí hay un predicador que viene de Canadá, que supuestamente dice que sabe predicar. Y me empieza a dar un intro así, y me señaló delante de todo el monte, estaba lleno. Me dijo: predicador, joven, aquí hay mucha gente que conoce Biblia, y si tú te equivocas, ellos lo van a saber. Tratando de intimidarme, yo me paré en aquel púlpito y yo dije: no, lo que alguien dijo, oiga, lo que Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, es que Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Cuando tú entiendas que Dios te amó, Él te va a respaldar. Cuando tú entiendas que Dios que te selló, que te ungió, que no fue el hombre, porque en otra ocasión fui a predicar y me presentaron, me dijeron, me abrazaron cuando yo estaba en el concilio de la cual yo me había